La sombra en los túneles. Hoy llueve. La noche cae como un sudario sobre el monasterio y el cielo, encolerizado, desgarra el silencio con relámpagos que iluminan fugazmente las cruces en el cementerio adyacente. Es una tormenta violenta, pero no es la primera vez que escucho el rugido de los cielos en esta tierra. Recuerdo otra noche como esta, años atrás, cuando descendí por última vez a los túneles que conectan las iglesias franciscanas en esta región. No he hablado de lo que vi allí. No me atrevo. Pero en noches como esta, el recuerdo es un peso que se niega a desvanecerse. Aquella noche, el abad me ordenó llevar un mensaje urgente a la iglesia del pueblo vecino. Los caminos eran inseguros, plagados de bandidos y lobos, así que me indicó que tomara el pasadizo subterráneo. Era un secreto celosamente guardado, un laberinto de túneles excavados siglos atrás por los primeros franciscanos para moverse en tiempos de persecución. Nadie hablaba de ellos, pero todos conocíamos sus historias, rumores de sombras que susurraban en la oscuridad y ecos que nunca tenían un origen claro. La entrada estaba oculta tras una pesada losa en la cripta. Con esfuerzo, la deslicé y el olor me golpeó de inmediato. Un aire frío y húmedo, impregnado del polvo de siglos y algo más, algo rancio que no pude identificar. Con una linterna de aceite en mano y una cruz al cuello, me adentré en aquel umbral de piedra, dejando atrás la seguridad de la iglesia. El túnel se extendía como una garganta infinita, con paredes de piedra rugosa que parecían absorber el escaso brillo de mi luz. Cada paso resonaba como un latido solitario, y el silencio era tan opresivo que podía escuchar mi propia respiración, entrecortada y ansiosa. El aire se hacía más denso a medida que avanzaba, como si algo antiguo y dormido despertara con cada metro recorrido. Había señales en las paredes, marcas talladas por los monjes para no perderse, crucifijos toscos, flechas apuntando hacia la salida. Me aferré a esas marcas como a un ancla en el mar del miedo, pero pronto las señales comenzaron a desvanecerse, como si algo o alguien las hubiera borrado deliberadamente. Entonces lo sentí. No lo vi, no al principio, pero el aire cambió. Se volvió más pesado, más frío, como si el mismo aliento del infierno soplara a través del túnel. El fuego de la linterna parpadeó y durante un instante todo quedó en tinieblas. Fue en ese breve segundo de oscuridad cuando lo escuché, un susurro gutural más cercano al sonido de una piedra al caer en un pozo profundo que a una voz humana. El pánico se apoderó de mí. Recé en silencio, un Padre Nuestro que se ahogaba en mis labios temblorosos. Mis pasos se hicieron más rápidos, pero el túnel parecía alargarse, estirándose como si el espacio mismo se rebelara contra mí. De repente, la linterna volvió a encenderse, pero la luz ya no era cálida. Era un resplandor enfermizo, verdoso, que proyectaba sombras deformes en las paredes. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Una figura alta, delgada, con extremidades retorcidas y ojos que brillaban como brasas apagadas. No caminaba, flotaba, deslizándose por el aire como si el suelo no fuera digno de tocar sus pies. No había rostro, solo una máscara de oscuridad absoluta, y sin embargo, sabía que me miraba. Sentía su mirada perforando mi alma, desnudando mis miedos más profundos. Quise correr, pero mis piernas se negaron a obedecer. Estaba atrapado, como un cordero ante el cuchillo del sacrificio. El demonio no habló, pero su presencia era un lenguaje en sí mismo, un grito silencioso que llenaba el espacio con una promesa de sufrimiento eterno. De repente,
El aire se llenó de un hedor nauseabundo, como carne podrida y azufre ardiendo. Mi estómago se revolvió y caí de rodillas, incapaz de soportar la presión invisible que me aplastaba. Recé con más fuerza, con cada fibra de mi ser, invocando a San Francisco y a todos los santos que recordaba. La cruz en mi cuello ardía contra mi piel, pero no la solté. Fue mi única defensa, un pequeño escudo de fe contra aquella abominación. No sé cuánto tiempo pasó. Minutos, horas, quizás días. Pero en algún momento, el peso se aligeró y el aire se aclaró. Cuando levanté la mirada, la figura ya no estaba. Solo quedaba el eco de su presencia, un vacío que seguía resonando en mi mente. Me levanté tambaleante y corrí, sin importarme hacia dónde. Solo quería salir de allí, escapar de ese lugar maldito. Finalmente, vi la luz tenue de la salida, un resquicio de esperanza en medio de la oscuridad. Emerger de aquel túnel fue como renacer, pero sabía que algo de mí se había quedado atrás, algo que nunca recuperaría. Nunca hablé de aquella noche. El abad notó mi cambio, pero no hizo preguntas. Tal vez sabía, tal vez había oído las mismas historias y entendía que algunos secretos deben permanecer enterrados. Desde entonces, evito los túneles. Rezo más, duermo menos, y cada vez que llueve, el sonido del agua golpeando las piedras me recuerda el latido de aquel lugar. Hoy llueve, y el eco de aquella presencia sigue susurrando en mi memoria. Un recordatorio de que hay cosas en la oscuridad que ni siquiera la fe puede iluminar. El guardián del pasaje oscuro. Hoy hay tormenta. Las nubes se retuercen sobre el cielo como una procesión de espectros, y el viento ulula entre las paredes del viejo monasterio franciscano, como si trajera consigo voces de otros tiempos. Cada trueno hace vibrar los candelabros y sacude las ventanas con furia. Esta noche no es diferente de aquella en la que descendí a los túneles bajo la iglesia. Una noche que aún me persigue, como una sombra adherida al alma. El abad me encomendó la tarea sin mucha explicación. Había que llevar ciertas reliquias a un lugar seguro. La iglesia estaba amenazada por saqueadores y los túneles eran la única opción. No dudé, aunque mi corazón se encogió al recordar los relatos que había oído de otros hermanos. Relatos que hablaban de algo antiguo y oscuro, algo que nunca debería haber sido perturbado. La entrada estaba oculta tras una pared de piedra, disimulada por un retablo polvoriento. Moví las losas con esfuerzo, dejando al descubierto una escalera estrecha que descendía hacia las entrañas de la tierra. Con una antorcha encendida y un crucifijo en mano, bajé los primeros peldaños. El aire era espeso y gélido, como si el tiempo mismo se hubiera congelado allí abajo. Los túneles eran angostos, húmedos, y sus paredes estaban cubiertas de un musgo resbaladizo que parecía palpitar bajo el débil resplandor de mi luz. Caminé con cautela, siguiendo las marcas en las piedras, pero pronto me di cuenta de que el camino no era lineal. Los pasajes se bifurcaban sin aviso, y algunas galerías parecían cerrarse tras de mí, como si el mismo suelo se reconfigurara a su antojo. El silencio era absoluto, salvo por el eco de mis pasos y el sonido distante del agua goteando. Sin embargo, había algo más, un murmullo sutil, apenas perceptible, que parecía provenir de todas partes y de ninguna en particular. Me detuve varias veces, intentando identificarlo, pero solo conseguía que mi propia respiración sonara más fuerte en mis oídos. Fue después de una curva cerrada cuando lo vi. Al principio, solo una sombra más profunda que las demás, pero conforme me acerqué,
La oscuridad pareció cobrar forma. Una figura encapuchada, inmóvil, de pie en medio del pasaje. No podía ver su rostro, pero sentí su mirada, fría y penetrante, atravesando el velo de la penumbra. El pánico me golpeó con fuerza, pero mis pies se clavaron en el suelo. No podía moverme, ni siquiera para retroceder. La antorcha parpadeó, y en ese parpadeo vi algo más, una mano huesuda, alargada, que asomaba bajo el manto negro. Era antinatural, casi cadavérica, pero lo que más me aterraba era la sensación de que aquella cosa no pertenecía a este mundo. Recé, no por valentía, sino por instinto, como un náufrago que se aferra a un madero en mitad del océano. El demonio no se movía, pero el aire a su alrededor vibraba, como si su mera presencia distorsionara la realidad. Cada palabra de mi oración parecía desvanecerse antes de ser pronunciada, devorada por el vacío que emanaba de aquella entidad. El silencio se rompió con un estruendo sordo, un sonido que no tenía origen ni dirección, pero que llenó el túnel con un eco interminable. Fue suficiente para romper el hechizo que me mantenía inmóvil. Sin pensarlo, di media vuelta y corrí. Corrí sin mirar atrás, sin importarme hacia dónde me dirigía. Solo quería alejarme de aquello, escapar de la presencia que parecía alargar sus garras hacia mí. Los túneles eran un laberinto, pero el miedo es un guía poderoso. Encontré una escalera que no recordaba haber visto antes y subí a toda prisa, rasgándome las manos en el proceso. La puerta que daba al exterior estaba entreabierta y el viento de la tormenta me golpeó en el rostro como una bofetada de realidad. Desde entonces he evitado hablar de aquella noche. Nadie me preguntó por las reliquias ni por mi estado cuando regresé. Tal vez el abad sabía más de lo que decía, o tal vez entendió que ciertos encuentros son mejor dejados en el olvido. Pero el olvido es un lujo que no se me ha concedido. Cada vez que cierro los ojos, veo aquella figura, inmóvil en la oscuridad, esperando. Hoy hay tormenta, y aunque estoy lejos de aquellos túneles, el sonido del viento trae consigo un eco familiar, un recordatorio de que, bajo esta tierra, aún caminan cosas que no deberían existir y que, algún día, podrían volver a reclamar lo que es suyo. El guardián del puente abandonado. Hoy hay tormenta. La lluvia cae en ráfagas violentas y el viento ruge como si quisiera arrancar los árboles de raíz. Desde mi ventana puedo ver el viejo puente de piedra que cruza el río. Está allí desde hace siglos, abandonado y olvidado por todos, excepto por quienes conocen la historia. Esta noche, cada trueno parece resonar con el peso de un recuerdo oscuro, y no puedo evitar pensar en lo que ocurrió allí, en lo que vi con mis propios ojos. Se decía que el puente estaba maldito, que quienes lo cruzaban en noches de tormenta no regresaban jamás. No era solo una leyenda para asustar a los niños. Los lugareños lo evitaban incluso de día. Se hablaba de luces extrañas que brillaban bajo el arco del puente y de un frío inexplicable que se apoderaba de cualquiera que se acercara demasiado. Yo era joven entonces, y como todos los jóvenes, arrogante. No creía en cuentos de fantasmas ni en maldiciones. Así que, una noche como esta, me reté a mí mismo a cruzarlo, solo por demostrar que no había nada que temer. Con una linterna y una chaqueta ligera, salí de casa y caminé hacia el río, ignorando el temblor en mis manos. El puente se alzaba como un gigante dormido entre la niebla.
Las piedras estaban cubiertas de musgo y el agua del río rugía debajo, alimentada por la lluvia torrencial. Di el primer paso con cautela y la sensación fue inmediata. El aire se volvió más denso, cargado de una energía que parecía vibrar en mi piel. La linterna apenas iluminaba unos metros por delante, pero seguía avanzando, cada paso más pesado que el anterior. El silencio era total, a pesar del viento y la lluvia. No había grillos, ni el susurro del bosque, solo el ruido de mis botas contra la piedra mojada y el latido acelerado de mi corazón. A mitad del puente, sentí que algo estaba mal. El aire olía a hierro y ozono, como si un rayo hubiera caído cerca. Fue entonces cuando lo vi, una figura, de pie en el extremo opuesto, inmóvil bajo la lluvia. Era alta, demasiado alta para ser humana. Estaba envuelta en un manto oscuro que se confundía con la noche, y su rostro, si es que tenía uno, estaba oculto bajo una capucha. No se movía, pero sabía que me estaba observando. Podía sentir su mirada, fría y calculadora, perforando la distancia que nos separaba. Intenté retroceder, pero mis pies no respondían. Era como si el puente mismo me hubiera atrapado, obligándome a enfrentar aquello que había despertado. La figura levantó una mano, lentamente, y en ese gesto simple había una amenaza implícita. No necesitaba palabras para entender. No debía estar allí. El frío se volvió insoportable, como si cada gota de lluvia fuera una aguja de hielo clavándose en mi piel. La linterna parpadeó y murió, dejándome en una oscuridad absoluta. Quise correr, pero el miedo me paralizó. Entonces escuché el sonido. No era un trueno, ni el rugido del río. Era un susurro, bajo y gutural, que resonaba dentro de mi cabeza. El puente comenzó a temblar bajo mis pies, o quizás era yo quien temblaba. La figura dio un paso adelante, y con cada movimiento, el aire parecía vibrar con una fuerza invisible. El suelo se desvanecía bajo mis pies, y por un instante tuve la certeza de que caería, arrastrado por una fuerza que no podía comprender. Desesperado, caí de rodillas y recé, no por salvación, sino por la fuerza para moverme. Cerré los ojos y me concentré en mi respiración, buscando un resquicio de control. Cuando los abrí, la figura había desaparecido. El puente seguía allí, sólido bajo mis manos temblorosas. Me levanté tambaleante y corrí. No miré atrás. No quería saber si aquella cosa seguía observándome. Solo quería alejarme, cruzar el puente y regresar a la seguridad de mi hogar. Cuando finalmente llegué a casa, mojado y exhausto, me desplomé en el suelo. No hablé de lo que había ocurrido. No sabía cómo explicarlo. Pero desde esa noche, el puente se convirtió en un lugar prohibido en mi mente. Un recordatorio constante de que hay cosas en este mundo que no deben ser perturbadas. Hoy hay tormenta y el puente sigue allí, desafiando al tiempo y a la razón. Pero yo sé la verdad. Sé que no está vacío. Y cada vez que el viento sopla, puedo oír el susurro de aquel guardián, esperando a que otro incauto cruce su dominio. El encuentro con el demonio en el túnel antiguo. La lluvia golpeaba el suelo con una ferocidad inusitada, transformando el sendero en un lodazal traicionero. Martín avanzaba con paso firme, pero la intensidad de la tormenta comenzaba a preocuparle. El cielo, ennegrecido por las nubes cargadas, no dejaba paso a la luz del día. Las gotas frías resbalaban por su rostro, nublando su visión y empapando su chaqueta hasta los huesos. No tenía muchas opciones más allá de encontrar un refugio temporal. Fue entonces cuando lo vio. El túnel antiguo se erguía a un lado del camino, envuelto en un aura de misterio y peligro. Martín recordaba las historias contadas por los ancianos del pueblo.
Relatos de desapariciones, de gritos ahogados en la oscuridad, de sombras que se movían con vida propia. Pero el frío y la lluvia eran implacables y el túnel ofrecía una oportunidad de resguardarse al menos por un tiempo. Con un suspiro de resignación y una mueca de desafío a su propio miedo, Martín se adentró en el oscuro pasaje. Al cruzar el umbral, un escalofrío recorrió su columna vertebral. El aire dentro del túnel estaba denso, pesado, cargado de una humedad sofocante y una oscuridad que parecía devorar la luz que entraba detrás de él. Encendió la linterna que llevaba en el bolsillo, agradeciendo la tenue luz que emitía. El túnel era más largo y ancho de lo que esperaba. Sus paredes, cubiertas de musgo y enredaderas, parecían palpitar con vida propia. Cada paso resonaba en el eco interminable, amplificando su presencia en el vacío. A medida que avanzaba, Martín no pudo evitar notar extrañas marcas en las paredes. Eran símbolos, algunos reconocibles como antiguos, otros indescifrables, pero todos emanaban una sensación de inquietud. La linterna parpadeó y por un momento la oscuridad se hizo total. Martín se detuvo, su corazón latiendo con fuerza en el pecho, hasta que la luz volvió a estabilizarse. Siguió avanzando, intentando ignorar la creciente sensación de ser observado. Cada vez que giraba la cabeza, solo encontraba sombras danzando al ritmo de la parpadeante luz. De repente, un ruido sordo rompió el silencio. Martín se giró rápidamente, enfocando la linterna en la dirección del sonido. La oscuridad parecía más densa allá, un manto impenetrable que su luz apenas arañaba. Avanzó con cautela, su respiración contenida, y pronto sus ojos distinguieron una figura en el borde de la penumbra. Parecía humana, pero algo en su postura, en la manera en que se movía, era antinatural. La figura comenzó a acercarse lentamente y Martín retrocedió, sus pasos vacilantes. La linterna volvió a parpadear y en ese breve instante de oscuridad, la figura pareció acercarse varios metros de golpe. El miedo se apoderó de él y sin darse cuenta, sus piernas comenzaron a moverse más rápido, como si una fuerza invisible las empujara hacia adelante. Martín corrió por el túnel, sin atreverse a mirar atrás. Las paredes se estrechaban, el aire se volvía más espeso y la linterna comenzó a fallar con mayor frecuencia. Al girar una esquina, la luz finalmente se extinguió por completo. La oscuridad era total, un manto impenetrable que lo cubría todo. Sus manos temblorosas buscaron a tientas cualquier cosa que pudiera ofrecerle un sentido de dirección. Fue entonces cuando lo sintió. Un aliento frío en su nuca, un susurro casi imperceptible que resonaba en sus oídos. Martín giró rápidamente, pero no había nada visible. Sin embargo, la sensación de una presencia cercana era innegable. Un nuevo susurro, más claro esta vez, le llegó al oído. ¿Por qué has venido aquí? La voz no era humana. Tenía una resonancia profunda, una cadencia que parecía vibrar en su mente más que en sus oídos. Martín intentó responder, pero su voz no salió. Estaba atrapado en un vórtice de miedo y confusión, incapaz de mover un músculo. La presencia se hizo más tangible y pronto sintió una mano fría y huesuda posarse sobre su hombro. De repente, la linterna volvió a encenderse, iluminando la grotesca figura ante él. Un ser deforme, con ojos hundidos y una sonrisa cruel en su rostro demacrado. Era un demonio,
una entidad salida de las más oscuras pesadillas. Martín retrocedió, pero la criatura lo seguía, su presencia abrumadora llenando el espacio estrecho del túnel. «No deberías haber venido», dijo el demonio, su voz un susurro que parecía emanar de todas partes. «Este es mi dominio, y tú has cruzado la línea». Martín intentó encontrar una salida, cualquier cosa que pudiera salvarlo de la creciente desesperación. Pero el túnel parecía no tener fin, y la oscuridad se cerraba a su alrededor como una trampa mortal. Cada intento de escapar era frustrado por el demonio, que parecía disfrutar de su angustia. En un acto de desesperación, Martín levantó la linterna y la arrojó contra el demonio. La luz estalló en 1000 fragmentos, iluminando brevemente la oscura figura antes de desaparecer en la nada. Pero el demonio ni siquiera titubeó. Se lanzó hacia Martín, y el impacto fue como una explosión de hielo atravesando su cuerpo. La oscuridad fue total, y Martín sintió como si estuviera cayendo en un abismo sin fin. Los susurros se convirtieron en gritos, y los gritos en un coro de almas torturadas. Su mente se nubló, incapaz de procesar la enormidad del horror que lo envolvía. El túnel se convirtió en un laberinto de pesadillas, cada giro y vuelta llevando a más desesperación. Martín no sabía cuánto tiempo pasó así, atrapado en ese limbo de terror. Podían haber sido minutos o horas, pero cada segundo se sentía como una eternidad. Finalmente, un destello de luz apareció en la distancia, una chispa de esperanza en la oscuridad interminable. Con las últimas fuerzas que le quedaban, Martín se arrastró hacia la luz, su cuerpo dolorido y su mente al borde de la locura. Al cruzar el umbral, la luz lo envolvió y el túnel desapareció detrás de él. La lluvia seguía cayendo, pero ahora era una bendición refrescante, limpiando el sudor frío de su frente. Martín cayó de rodillas, jadeando por aire, agradecido de estar fuera de esa pesadilla. Miró hacia atrás, esperando ver el túnel, pero no había nada. El camino estaba vacío, como si nunca hubiera existido. Las historias del pueblo eran reales, pero Martín ahora sabía que algunas cosas eran mejor dejarlas en la oscuridad. La tormenta había pasado y el sol comenzaba a asomarse por el horizonte. Martín se levantó con dificultad, decidido a regresar al pueblo y olvidar lo que había visto. Pero sabía que la sombra del túnel y el demonio siempre estarían con él, un recordatorio de que algunas puertas nunca deberían abrirse.